Como algunas partes serán ejercicios, voy a cortar ahí para no hacerla muy larga. Entonces la idea aquí es que, por eso les puse casos que fueran como que los más real posible para ustedes. Es decir, de hecho las tablas que ustedes vieron en el examen son artículos reales. Los videos tal vez que vimos o que vieron en el curso son varios. Yo les dije que viéramos la semana 1. La semana 1 es como una hora de videos, más o menos. Y les dije que les iba a quitar 2 horas por semana de lectura. Es como una hora de videos, que fueron lo que se debió haber revisado con el curso. Y la otra hora, pues es para leer lo que estaba pendiente del librito, que son 5 hojas. A ver, permítanme un segundo. Listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? La clase de hoy probablemente la vamos a tener que ver en 2 clases. Entonces, hoy vamos a trabajar en equipo, ¿sí? El tema de hoy, o lo que, canijo, no se grabó nada. ¿Qué está pasando aquí? A ver, déjenme, reviso la presentación, que quedó mal. Lo que vamos a trabajar es, vamos a trabajar en equipos, ¿sí? Les voy a pedir de favor que para esta clase, no se grabó. Bueno, ahorita se los dicto. Para esta clase, traten de conectarse en una laptop. No se conecten de su celular porque vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Los voy a dividir en 2 grupos, ¿sí? No, mejor en 3 para que trabajen más fácil. Siento que va a ser más fácil. Vamos a trabajar en 3 grupos, ¿sí? Entonces, lo primero es, vamos a hacer trabajo en equipo, ¿sí? Ahora, no sé por qué no se grabó todo lo que les dejé. Cada equipo va a trabajar. Ya sé, ¿por qué? Déjenme, es que no lo tengo que escribir, lo tengo hecho. Es que abrí. Doc, ¿los equipos son a través de Canvas o aquí por Zoom? Ustedes no se estresen. No, va a ser aquí en vivo y a todo color. Ah, es que estoy en el celular, pero con la compu en el Canvas. Entonces, déjeme iniciar una compu. Sí, porque la idea es que trabajen haciendo, ahorita van a ver de qué se trata, nomás que no encuentro dónde ya sé. Déjenme hago PowerPoint y abrir recientes. No supe ni dónde se grabó entonces. Listo. Qué raro. Es que esta otra es la que no debió haberse grabado. Ok, ahí va. ¿Me Déjenme, acepta por si nuevo, doctor? Para cambiarme la compu. ahí va. Nada más confírmenme que ¿se ve la presentación? Sí. Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Vamos a trabajar en equipo. Yo los voy a dividir ahorita en equipo, ¿sí? Y me van a realizar un mapa conceptual por equipo. Les voy a dar media hora aproximadamente para que lo hagan. Por eso es bien importante leer la clase antes de venir, para que no se tarden mucho en esto. Y quiero que en ese mapa conceptual me pongan la definición de bioestadística, cuáles son sus principales características, los principales conceptos que se tienen que definir en este tema y tipos de variable y el principal método de análisis. Hasta aquí nos vamos a quedar por esta parte, ¿sí? Ahora, ¿cómo van a hacer el mapa conceptual? Es up to you. Ustedes saben cómo lo hacen, ¿sí? Ya sea que me digan, lo quieren hacer así, ojo,
no es mucho texto, es un mapa conceptual, o sea, es decir, son nada más títulos. Yo voy a elegir de manera aleatoria a un representante por equipo para que nos explique su mapa conceptual. ¿Se va a repetir la información? Probablemente sí, pero no le hace. Entonces, pueden incluir imágenes o pueden hacerlo así sencillo o pueden hacerlo de esta manera más descriptivo o pueden hacerlo así en cuadros. Ustedes saben cómo lo hacen, pero deben de cumplir con estas características que mencionábamos aquí. ¿Sale? Entonces, los voy a dividir. Espero que ya le hayan tomado captura de pantalla o algo porque ahorita ya los voy a empezar a dividir. Entonces, los voy a dividir en 3 grupos. Comienza grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Tenemos exactamente media hora para trabajar. Y yo les voy a avisar ahorita, a ver aquí ya. Déjeme salgo de mientras haciendo. Sí. Vamos a comenzar. Recuerden que es bien importante, insisto, tienen que leer, porque como ven, así como fue ahorita la clase, así van a ser todas las clases. Voy a pedirles una actividad previa a la clase que va a involucrar, a veces va a ser un examen como este caso, en ocasiones les voy a pedir unos análisis o, por ejemplo, participación en algún foro. Durante la clase vamos a tener actividades como esta, dividirnos en grupos, hoy fue un mapa mental, pero hay muchas otras actividades que vamos a estar haciendo con el fin de poder complementar lo que han leído. Después de eso vamos a ir explicando y después vamos a tener pues una sesión de cierre donde les voy a dejar, por así decirlo, una tarea, ¿no? Entonces sí es importante que lean. Ahorita vamos a repasar los temas. Entonces, pueden ir proyectando el grupo 1, por favor, y el grupo 3, los que estaban en el grupo 3, Araceli, tú estabas en el 3, ¿verdad? Sí, Doc, yo soy del 3. Ah, bueno, dame un número. O bueno. Del 1 al cual. Ah, espérame, es que aquí me faltó. No, no te preocupes. Ahorita los agarramos. En el chat, porfa, anótense, escriban el nombre, los que estaban en el equipo 1, por favor. Y vayan proyectando la presentación, por favor. Recuerdo que estaba Bianca Yado, estaba Federico y ay, no me acuerdo quién. Mario. Ok. Y uno Romario, Federico y Yado. Entonces, ¿cuándo es Yado? Tú estabas ahí. Te escribo yo, no te apures. Bianca. Gracias, doctor. Bianca, ¿Te quieres ardear? Ok. ¿qué más estaba? Romario. A Román. Ya nada más éramos 5, 6, 5. Le voy a dar chance. ¿Quién lo quiere presentar? Bianchi. Cálmate, Román. Bueno, Ya, ok. Te puedo andar a... No sé quién vaya a presentar de ustedes, pero no necesito que pues, compartan la sí, ¿quién la? presentación. Araceli, dame un número del 1 al 5. 4. 4. Denise, arráncate, Denise. Ay, perdón, Denise. Bueno, nuestro mapa conceptual está dividido en relación a hablar en relación a la estadística. Sabemos que la estadística es una ciencia formal y una herramienta
que estudia el uso de los análisis provenientes de una muestra representativa de datos, el cual la podemos dividir en dos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Como vemos en la estadística descriptiva, pues se encarga de la recopilación, de la presentación de datos con objetivo de resumir información. Entre estos podemos tener ejemplos como de las revistas, la televisión, periódicos, que se apoyan con gráficos. Y dentro de la estadística inferencial se utiliza para estudiar una característica en una población con el propósito de llegar a conclusiones con base a información de la muestra. Además, también tenemos que ver en relación a las tablas, a los gráficos y al cálculo de parámetros, donde podemos ejemplificar todas las ramas en relación a la descriptiva, que es un conjunto de métodos y procedimientos gráficos y numéricos que organiza, resume y presenta los datos. También podemos ver la inferencial, que es un conjunto de métodos utilizado para saber algo acerca de una población. O la probabilística, que es la proporción cuando un evento ocurre o no puede ocurrir. Y la paramétrica, que es la rama de la estadística que utiliza la distribución de datos para establecer comparaciones entre variables. Dentro de la estadística inferencial, pues tenemos el diseño de experimentos, las pruebas de hipótesis y el análisis de regresión. Eso sería todo. Ok, ¿y la división de las variables? ¿Lo alcanzaron a leer? Yado, ¿qué tipo de variables tenemos? Ahí está. Pues había leído lo del libro, la variable cuantitativa, la cualitativa, y pues en el examen también pues venía lo de la variable, pues lo que es la dicotómica, policotómica, con más la variable, bueno, sí, sobre todo es cuantitativa, cualitativa, y luego la cualitativa se dividía en esa, dicotómica, policotómica, ordinal, y había otra. Bueno, eso tiene que llevar, tenía que incluir algo de las variables, porque también hay que incluir qué tipo de prueba van a utilizar cuando vas a combinar variables. Si una variable tuya es cuantitativa, nominal, dicotómica y tu otra variable es numérica, ¿qué pruebas vas a utilizar? Bueno, A eso voy, a eso, digo, no me cuentes, a lo voy, es necesario que conozcan la división de las variables. Y eso va independiente de los diseños experimentales, que ese es otro tema, ¿verdad? Ok. Pues muy bien, ahorita no sé, pues aquí vamos a complementar entre todos y ahorita vamos a hacer una revisión del tema. Equipo 2, si quieren ir compartiendo el equipo 2 y no sé quién de ustedes quiere exponer, se los dejo a su libre criterio y si no, ahorita hacemos el sorteo. Ahorita ya la está compartiendo. Ya voy. Estamos viendo todo. No, ya, perdón. Ahora. Ya, perdón. ¿Ya se ¿Puedes ve? voltear tu celular para ¿Cómo? que quede en horizontal? A ver. ¿Sí? ¿Sí Ahí se está pudo? mejor. Excelente. Ok, aguanta. Entonces. Ay, no sé qué estoy haciendo, espera. Bueno, ya. No sé quién va a exponer. Leslie. Ay. Bueno,
vamos a empezar exponiendo No le estoy mandando acerca de... mensajes porque los vamos a leer, ¿eh? Ay, pues no manden mensajes, por favor. No, sí, porque lo estoy compartiendo en el celular, no manden mensajes. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es la bioestadística. La bioestadística es una disciplina, pues, científica que se va a encargar sobre todo de la aplicación de análisis estadísticos en diferentes ámbitos. En este caso, pues también definir como tener diferentes metodologías, como va a ser principalmente aprender a hacer una observación para poder explicar de esta forma fenómenos biomédicos. Como todo, pues la bioestadística tiene diferentes características, en los cuales pues es importante que la estadística pueda delimitar, pueda clasificar, pueda dar o resolver conceptos y pueda hacer un análisis concreto pues acerca del tema a analizar. En este caso, como decía el doctor, pues sobre todo los artículos. También es importante saber que tiene principales conceptos, como cuáles son, pues la población, que cómo se va a definir población como un colectivo de individuos y en este caso pues va a ser el objeto de estudio de la bioestadística. También va a tener diferentes variables y caracteres, como podemos ver en esta tabla, un ejemplo de variables, por ejemplo acá variable 1 y 2, y los problemas estadísticos. En este caso, pues son variables que pueden ser numéricas, cualitativas, cuantitativas, y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. También entre los principales conceptos que vamos a poder ver, como decíamos, era pues las variables, que estas iban a estudiar principalmente uno o varios caracteres y que en estos pues dependían de lo que íbamos a estudiar, era el ejemplo que íbamos a tener y pues en el libro que nos dio el doctor pues venían diferentes caracteres como sexo, edad, peso, talla, entre otros de importancia. También es importante que nosotros hablemos sobre muestreo y muestra, que acá tenemos pues un ejemplo en lo que está la población, el muestreo que vamos a hacer y la muestra que se va a tomar. También la estadística descriptiva y la inferencia estadística. También, como mencionaba el doctor, existen diferentes tipos de variables, entre las cuales vamos a tener las variables cuantitativas o también conocidas como numéricas, que estas principalmente pues se van a medir numéricamente el carácter respecto a una unidad de referencia y pues iban a ser, por ejemplo, ponían ejemplos como la temperatura, la estatura, entre otros. También las variables cualitativas, que estas no van a expresarse de una forma numérica, sino van a tener entre sí como una distinción de diferentes categorías. Y en este podrían, bueno, ponían el ejemplo de, por ejemplo, entre hacer una diferencia entre hombre, mujer, grupos sanguíneos, o sea, A, B, etcétera, ¿no? Y pues ya lo que serían las ordinales o las variables ordinales, que estas iban a expresar un carácter tanto cualitativo, como podrían poner de ejemplo, pues el grado de la enfermedad o el nivel del dolor que podía presentar el paciente. También es importante que todo esto lleve un método estadístico a analizar y nada más. Ok. Muy bien. Me gustó el programa que usaron. Hay varios programas que te facilitan hacer los mapas conceptuales. Y es bueno porque es un repaso con el que pueden dar. La idea es conectar rápido las ideas y la explicación es la que ustedes van a dar. Pues ese es el mapa conceptual. No es que escribir tanto, sino poner conceptos y al momento de explicar tú los vas desarrollando. Es diferente a otro tipo de digamos, estrategias didácticas, ¿no? Está muy bien. Es Andrés, Fayola, Leldi, Javier, ¿verdad? Sí. Ya dile a Abigail que se mete, hombre, que ahí está preguntando que a qué hora sí. De por cierto que no está conectada, ahorita voy a pasar lista. Muy bien. Ahora, importante, la clasificación de las variables, ahorita bueno, vamos a ver el último trabajo, pero ahorita me voy a enfocar en eso porque veo como que no quedó claro cómo se clasifican las variables, es un punto que voy a tocar ahorita al final. Dos, voy a describir un poquito porque siento que no ha quedado claro unos conceptos, pero me gustaría ver el trabajo del equipo 3. Ahí vamos.
No sé si ahí están viendo la pantalla. Sí. Ok. Entonces, uy. Mm, 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 mm. Pues, ¿quién lo va a presentar? Ustedes quieran, les estoy dando chance Siento, de que nada más ustedes puedes hacerlo en elijan. grande. Ahí voy, espérame, déjamelo, le pongo a proyectar. Abigail no está conectada. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de bioestadísticas. Le puedes dar enter. Espérame, sí, doctor, sí ingresó con nosotros, pero ahorita puso que no la dejan entrar, que no le han dado acceso. Es que están de guardia. Sí. Y yo ya no escribía en el grupo porque todo se estaba viendo en la pantalla. Sí, está bien. Vas, caso. Dale enter. Bueno, muy bien. Lo que tenemos aquí, la definición es que la bioestadística es la metodología que nosotros seguimos para explicar fenómenos biomédicos a través de lo que es la observación. Y también se define como es el estudio de la estadística en el área de la ciencia de la salud. Tiene de características que tiene un componente tanto determinista como de incertidumbre. El determinista es aquel en que nosotros podemos como que controlarlo en el experimento, y el de incertidumbre es aquel que va a ser solamente por el azar y puede influir en nuestro evento o en nuestro proyecto. Entre los conceptos básicos que tenemos nosotros es la población, que la población es nuestro grupo de estudio y nuestra muestra es un grupo representativo de la población que nosotros tomamos por un método de muestreo. Y tiene características como las variables que son cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas se van a dividir en, si se puede ver, es discretas y continuas. Las discretas son aquellas que solamente son números enteros, o sea, 1, 2, 3, 4, y aquellas continuas son aquellas que pueden ser números, por ejemplo, 1.2, 1.5, 3.4. Entonces, pues la edad es discreta y la continua puede ser ¿cómo se llama? Los leucocitos que salieron en la biometría hemática. Y de las cualitativas tenemos que son las ordinales y las nominales. Las ordinales son aquellas que se pueden utilizar como una lista o como una, ¿cómo se llama? Como una tipo, ¿cómo se puede decir? Una orden, más que nada. Puede ser 1, 2, 3, 4 o A, B, C, D o escolaridad que puede ser primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura. Y las nominales que pueden ser dicotómicas, que ya sea en el sexto que es hombre-mujer, o policotómicas, que ya tiene más, como que, más opciones sin necesidad de que sean que sean ordenadas, como es el estado civil, que puede ser casado, soltero, viudo, nada más de que unión libre. ¿Le puedes dar enter? Y bueno, para poder nosotros comparar las variables, utilizamos los tipos de estudio. Si vemos que nuestras variables para comparación son ambas numéricas, tenemos que usar una correlación numérica. Si una de ellas es cualitativa y la otra es numérica, comparamos las medias, y si ambas son cualitativas, usamos una tabla de contingentes. Y pues es todo. Muy bien, me gustó mucho la información. La forma en que se dividen las variables es como lo menciona Arturo. Les voy a proyectar. ¿Me darías chance de proyectar algo, Araceli? Sí, según yo ya pude. Ah, caray. No sé cómo. Ahí nada más, o bueno, deja yo aquí, le voy a poner. Sí, usted sáqueme. Porque el nopal no me permite. Ahí está. Ah, ya vi Ok. dónde. Bueno, veo que todavía hay cierta confusión en algunos conceptos.
insisto, esto sí vamos a aprender aquí en la clase, pero necesito que lean mucho o por lo menos 2 horas por semana es lo que pido nada más para que podamos entender estos conceptos. ¿Qué es la estadística? Les voy a poner nada más así rapidito porque sé que ya me pasé del tiempo. No les voy a compartir toda la clase, va a ser algo rápido. Pero de manera general la estadística es una disciplina que nos va a permitir organizar datos y punto. La estadística nos permite organizar datos. Cuando ustedes ya en teoría deben de tener su protocolo y van a recabar los datos, esos datos que ustedes recaban con encuestas, en una hoja de Excel, en papel, esos datos son variables. Cada dato que tú preguntas es una variable. La edad, dónde vive, qué escolaridad tiene, si tiene antecedentes de diabetes, de hipertensión, qué nivel de glucosa traía, cuánto de escala de coma de Glasgow, si es la primera consulta o subsecuente, si tiene secuelas de algo. Todo eso, que la escala de Bartel, todo eso son variables. Cada pregunta o cada dato que tú recabes son variables. Y esas variables, la estadística es la disciplina que nos ayuda a organizarlos. Pero ¿para qué nos sirve organizarlo? Para sacar conclusiones. La estadística lo que nos va a permitir es obtener conclusiones, ¿sí? Ahora, la población de estudio, pues obviamente es el conjunto de datos o de personas que tienen una característica en común y obviamente es la cual es la población sujeta a estudio, ¿verdad? Ahora, la muestra es un subconjunto de una población. La muestra es parte de una población, ¿sí? Pero esta relación debe de cumplir requisitos si nosotros queremos aplicar la inferencia estadística, ¿sí? Es decir, la estadística descriptiva, como lo mencionaba el equipo 1, simplemente nos va a permitir describir datos. No puedes sacar muchas conclusiones en relación a causa-efecto. Solamente te va a permitir describir datos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, el promedio de edad? ¿Sí? Pero ya hablar de inferencia estadística, ahí estamos hablando de que los valores que tú tomes de una muestra los vas a trasladar hacia una población. Es decir, si de tu muestra tú sacas que el 5%, no sé, o estás haciendo un estudio para comparar la calidad de vida en pacientes con VIH en familias disfuncionales. Entonces tú sacas que tienen una calidad de vida mala, ¿no? Tú tomaste una muestra de una población. Tú no estudiaste a todos los pacientes con VIH y tu calidad de vida en toda la población. Tú tomaste una muestra, pero tiene que ser representativa. Esa muestra tiene que ser representativa para poder nosotros hacer la inferencia. Es decir, de que el valor que nosotros obtengamos en la muestra sea representativo de una población. Eso, aquí entra el famosísimo valor de P. Y eso se ve en los videos que venían en el curso. Que por cierto, casi no les puse preguntas de ahí. Yo creo que lo voy a hacer para el próximo. Entonces ya dijimos que era la estadística descriptiva, el inferencial. Nos permiten extrapolar los datos de una muestra hacia una población, ¿sí? Cuando hablamos de muestra es estadístico y cuando hablamos de población se llama parámetro. Son diferentes, ¿sí? Ahora está la división que mencionaban ahorita, ¿sí? Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Jaso, screenshot de volada, perdón, Yado, para que no se te olviden. Nominal y ordinal. Nominal es simplemente, puede ser dicotómica y politómica o policotómica, y lo único que refiere es que es una clasificación de la calidad de la variable que se puede representar de una forma con dos opciones. Por ejemplo, antecedente de diabetes mellitus, pues es nomás sí o no, o sea, o tiene o no tiene. Entonces,
En ese sentido es dicotómico. Solamente tienes dos opciones de respuesta. Yo les pregunto, yo siempre les digo, cuando vayan a analizar qué tipo de variable es, tú te debes de preguntar cuál sería la respuesta, ¿sí? Es decir, ¿cuál sería la respuesta a lo que me estoy preguntando? ¿Sí? Por ejemplo, politómica quiere decir que tiene varias opciones, pero que una no es más que otra. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está estado civil. Estado civil es soltero, casado, viudo, divorciado, pero ninguna es más que otra. O sea, no podemos nosotros decir que una persona casada vale más que una persona soltera. Entonces, ahí es politómica. Por ejemplo, unidad de descripción, pues puede ser la 2, la 4, la 15, la 11, la que ustedes quieran, la 12, pero ahí no hay que una valga más que otra, o sea, es nada más diferentes tipos de unidades de descripción. Dicotómica es, o tiene o no tiene. Ahora, la ordinal es como la politómica, son varias opciones de respuesta, nada más que aquí sí lleva un orden de mayor a menor. La escala de EVA de dolor es ordinal. La escolaridad es ordinal, porque ahí sí, secundaria es más que primaria, prepa es más que secundaria, universidad o licenciatura es más que prepa. Ay Dios, es un orden. Y las cuantitativas pueden ser de intervalo o de razón, o se pueden dividir como continuos o discretos o discontinuos. Es muy sencillo. El continuo, pues es un número continuo, el que lleva punto 9999999. Cualquiera que lleven punto algo es continuo. Y los que sean puros números enteros, como años de edad, como días de evolución, como glucosa, por ejemplo, que es número entero, todos esos se llaman discontinuos o discretos. ¿Sí? De intervalo de razón se refiere a la escala de medición. La escala de medición de razón es el número, perdón, de intervalo es la que incluye el 0 como valor verdadero. Digo que no lleva un valor verdadero. Por ejemplo, grados centígrados. 0 grados centígrados no quiere decir que no hay temperatura. ¿Sí? Diferente. La de razón sí. Aquí el 0 es un valor absoluto. Regularmente usamos esta de abajo, continuos y discretos. Entonces, estas son variables numéricas, cuantitativas, y estas son variables cualitativas, ¿sí? Entonces, es importante que identificamos estas variables. Y la pregunta es, ¿cuál será la respuesta? Por ejemplo, si yo les digo, mi variable se llama, ¿qué les gusta? Pues escala, apego al tratamiento. Y yo uso un instrumento de recolección que me dice si tiene mal apego o mal apego. Digo, mal apego o buen apego. Nomás me da estas dos opciones. ¿Qué le pondrían? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿O qué sería? Nada más es Cualitativa. buen apego o mal apego. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa nominal dicotómica. Es completo, ¿verdad? Cualitativa nominal dicotómica. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Por ejemplo, esto serían datos crudos. Tengo 60 pacientes a los que yo les pregunté su nivel de dolor. Estos son datos crudos, pero si yo les aplico la estadística, yo los puedo ordenar. Y por ejemplo, alguien ahí mencionaba que la estadística incluía tablas y frecuencias y gráficas. Entonces, esta, por ejemplo, este es un resumen de los 60 pacientes que vimos en la diapositiva previa. 60 pacientes con diferentes tipos de nivel de dolor y yo lo resumo. ¿Para qué me sirve resumir la información? Porque yo puedo decir que la mayoría o el 52% no tuvo dolor. O puedo decir que 12 pacientes o el 20% tenían dolor moderado a severo. Entonces, ya me permite hacer o presentar un poquito más de conclusiones al momento de
aplicar distribución, ya sea que sea, por ejemplo, aquí ya es con gráfica o con gráficas, un histograma o código de barras. Entonces ya aquí se maneja diferente. Entonces es importante identificar esto, ¿verdad? No me metí ahorita mucho y ahí sí les voy a volver a pedir. Vamos a volver a revisar los videos de la semana 1 del curso de EDX, ¿sí? Son 4 videos, no, perdón, no son 4 videos, son, la semana 1 la divide en 4 partes. Cada parte trae varios videos cortitos de 2 minutos. Creo que la sección completa más larga dura como 24 minutos, pero la mayoría duran 10 o 12 minutos, y nomás son 4. Y ahí les voy a explicar qué es desviación estándar, qué es media, para qué nos sirve, cuándo podemos compararlas, y eso era parte de lo que vimos. Bueno, déjenme, les voy a compartir ya para terminar porque me pasé. Yo sé que me pasé, les pido una disculpa. Creo que me pasé mucho de más de la clase. Nada más quiero ponerles aquí en evaluaciones. Quiero que vean esto. El promedio fue 68, hubo un 100 y el más bajo fue un 46, ¿sí? Estas preguntas estaban fáciles, ¿no? El objeto de estudio, pues es una población de estudio, ¿verdad? Es un conjunto de casos definidos, limitados y accesibles. Esa es la población de estudio. Ahora, sujetos subconjunto, ya es subconjunto, ya dijimos, de individuos de una población, pues es una muestra. Análisis de datos sin ánimos de extrapolar resultados, pues es simplemente descriptiva. No, la inferencia estadística es cuando extrapolamos datos a la población. Y el muestreo, pues eso no tiene nada que ver. Esta es una respuesta. El muestreo se refiere a la recolección de la muestra. Ahora, correspondiente al estudio de la posible generalización de los resultados, aquí sí, generalización de los resultados, aquí ya incluimos la inferencia estadística, porque estamos generalizando de la muestra hacia la población. Por eso es que el tamaño de la muestra tiene que ser. ¿Alguien recuerda el ejemplo de los videos? ¿En dónde les llamó más la atención que impactaba el tamaño de la muestra? O nadie vio los videos y se pasaron por el arco del triunfo lo que les pedí que leyeran hoy. Era un ejemplo de Hablaba. unos Ujú. Dime, Rosa. Hablaba de los coconuts. Sí, del aceite de El oliva, aceite de digo, de coco, coco. ¿no? lo hacían Ujú. en 4 y luego en 400 pacientes. Entonces, si Tenían te la fijas, cuando ella tomaba en cuenta que solamente eran 4 individuos, una muestra pequeña, no le daba una relación. Pero cuando utilizaba ya a partir de 12 hasta 400, ya le daba que sí, que efectivamente te ayudaba a reducir el peso. Por eso es importante el tamaño de la muestra. Porque si con solo estudiar 4 individuos, tú no puedes generalizar un resultado. Para poder generalizar un resultado, tienes que tener una muestra representativa. Parte de este curso va a incluir la importancia del tamaño muestral. Por eso muchos trabajos de investigación que hacemos en la residencia solamente tienen muestras muy pequeñas. Yo insisto que una manera de resolver esto es generando bases de datos. Bases de datos, porque en el transcurso de un año alcanzamos a registrar no sé cuántos casos de alguna patología. Es más fácil para ustedes después sacar información de esa base de datos. Ok, entonces hay que leerlos, hay que ver los videos, volverlos a ver, porque de ahí, ahora sí, la siguiente clase vamos a hacer las preguntas y el análisis específicamente de estos videos. Y obviamente va a ser mediante el análisis de artículos reales, ¿verdad? Entonces, tipo de variable, escolaridad, la correcta es ordinal. ¿Por qué es ordinal? Porque es por grados. Calidad de vida también es ordinal, porque es
La calidad de vida te la pueden medir en grados, ¿no? Si buena, mala o muy buena calidad de vida. Nivel de dolor es EVA, es grados de dolor, leve, moderado, severo, de acuerdo a la escala de EVA. Entonces, aquí es ordinal, ¿sí? Glucemia en ayuno o glicemia en ayuno es cuantitativa. Esta persona andaba muy perdida. Yo ya sé quién es. Sexo o género, no, es sexo. Sexo es dicotómico, nada más, muy bien, todos lo sacaron bien. Es simplemente cualitativa nominal dicotómica. La edad es cuantitativa. Esto no tiene nada que ver con politómico, ¿sí? Tabaquismo. Tabaquismo es dicotómico. Fuma o no fuma, punto. ¿Sí? Antecedente de diabetes mellitus. Aquí sí, o tiene o no tiene, muy bien. Y el estado civil, pues esta es policotómica, porque no lleva un orden. Muy bien. Ahora, usted realiza un estudio de investigación donde está midiendo niveles de hemoglobina glucosilada. ¿Qué tipo de variable es? Pues sería, es esa la correlación numérica. Numérica. ¿sí? Numérica, Y cuantitativa. años de evolución del diagnóstico también es Pues también numérica. es numérica. Entonces, de acuerdo al cuadro, si mi variable 1 es numérica y mi variable 2 es Correlación. numérica, yo voy a buscar una correlación numérica. ¿Sí? Por ejemplo, es entre más años de evolución, se disparan más los niveles de hemoglobina glucosilada. No sé, me inventé esto, no sé si tiene relación. Es un ejemplo que quise poner. Ahora, igual, en esta estudias la diferencia entre los valores de hemoglobina en niños que habitan colonias de escasos recursos, ¿sí? Con niños que habitan colonias de clase media. Ok, entonces una sería Numérica. numérica, que es hemoglobina, y la otra que es niños de Cualitativa. escasos recursos o niños de clase media. Pues sería ¿Qué dirían? ¿Qué opciones de respuesta es? Es ¿cuántas opciones de respuesta tiene esto de, digamos, la clase de socioeconómica del niño? En este ejemplo, nomás son dos. Es bajos y clase media. Tú comparaste dos, clase media con bajos. Esa es una cualitativa nominal dicotómica. ¿Sí? Y en el otro lado tenemos la hemoglobina, que que es es numérica. numérica. Entonces estás comparando una numérica Con con una una dicotómica. Perdóname, una cualitativa nominal dicotómica con la otra es numérica. Ahí comparas medias. Literal, la media de hemoglobina de niños con la media de hemoglobina de clase media. ¿Cuál es tu teoría? Pues que a lo mejor los de clase de escasos recursos tienen hemoglobina más baja. Estás comparando un número entre una variable cualitativa nominal dicotómica. Por eso es comparación de medias. Y en este caso te dice, pacientes que ingresan a urgencias con diagnóstico de EBC e infarto agudo, ¿ah? Y que tienen hipertensión arterial sistémica de forma crónica mayor de 10 años. ¿Esto qué tipo de variable es? Dicotómica. Dicotómica, ¿verdad? O tiene antecedente o no tiene. Y acá tú tendrías pacientes con diagnóstico de EBC o sin diagnóstico de EBC. Esto pudiera ser también una nominal dicotómica. Entonces, cuando tú analizas dos variables dicotómicas, es una tabla de contingencia. ¿Por qué se llama tabla de contingencia? Porque literal es una tabla de contingencia. Es una tabla donde tú vas a poner, ¿sí? Aquí una variable 1 y aquí vas a poner la variable 2. Por decir, cáncer de mama presente y ausente, y acá ponemos ingesta de anticonceptivos orales, presente y ausente. Entonces, aquí ya tienes una tabla de contingencia de dos variables
Cáncer de mama es presente o ausente, que es cualitativa, nominal, dicotómica. Ingesta crónica de anticonceptivos orales, cualitativa, nominal, dicotómica. O yo quiero poner en otra tabla, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Infarto al miocardio y tabaquismo. Infarto al miocardio es o tiene o no tiene. Es nominal, dicotómica. Y tabaquismo es nominal, dicotómica. O fuma o no fuma. Y yo ya tengo mi tabla de contingencia. ¿Sí? Esta tabla de contingencia nos va a permitir sacar chi cuadrada, ¿sí? Para buscar relación, o en caso de casos y controles, hazard radio, que es como el riesgo de proporción de riesgo, o odds ratio, que es proporción de probabilidades de que algo tengan, o RR, que es riesgo relativo para estudios de corte, estudios de casos y controles y estudios descriptivos. De aquí vamos a sacar esto. Por eso es importante que ya estos conceptos básicos los tenemos que tener bien entendidos para cuando pasemos ahora sí a analizar las pruebas estadísticas. Muy bien, déjenme, voy a quitar esto de aquí. Y la última es, si vieron el video, y creo que alguien sí lo vieron, porque hubo 3 personas que contestaron bien. Si vieron el video, hablaba de desviaciones estándar, ¿sí? Hablaba de qué era una desviación estándar. Y decía el video que, lo voy a explicar muy rápido, no me voy a meter mucho porque ya me tardé, dije. Decía el video que de toda la población, cuando tienen una distribución normal, ¿sí? Si yo considero lo que es la media o promedio y considero una desviación estándar, ¿qué porcentaje de pacientes caía aquí? 67. 67%, muy bien. Y si yo consideraba 2 desviaciones estándar, ¿cuántos caían? 95. 95%. Entonces, si te dice aquí que la función física, la desviación estándar es de 20, ok, ¿cómo voy a tomar 2 desviaciones estándar? No puedo, porque 2 desviaciones estándar sería 40. 22 menos 40 me va a dar menos, ¿qué? Menos 18. ¿Cómo voy a tener una función física en menos 18? No se puede. O sea, la función física se mide a partir de 0 y se mide para arriba. No sé si me estoy explicando. ¿Qué pasó aquí? Probablemente esta persona que hizo este estudio de investigación, que es un estudio real, no tomó en cuenta que lo que tenía que haber usado, ¿qué es? En lugar de media. La mediana. Y cuartil. Mediana y rango intercuartil. Rango intercuartil. Muy bien, excelente. Y la otra pregunta que viene acá es, por eso es función física y el rol físico, porque el rol físico era igual. 38, bueno, déjenme borrar los Doc, no entendí muy bien esa parte de la explicación. Decía que si la distancia promedio para llegar a la media era mayor, los datos tenían mucha variación. Sí. Y si la distancia promedio era baja, había menos variaciones en los datos. Entonces, si estaban distribuidos normalmente, eso sí me permitía usar entonces la media y la desviación estándar. Pero si no estaban bien distribuidos, teníamos que usar la mediana y el rango intercuartílico. Sí, es que, mira, es más o menos algo así. Vamos a suponer que esto es un resultado de estudios, ¿no? De datos que están midiendo algún valor, ¿sí? Está midiendo algún valor que quieras, no sé, nivel de hemoglobina, en pacientes, ¿no? Entonces, tú vas a tener datos de pacientes, pues, en toda esta parte de aquí, ¿no? Es algo bien sencillo, miren, si yo ahorita les pregunto a ustedes qué edad tienen,
La edad, si ustedes me van a decir la edad, ¿sí? La edad. Y yo aquí veo el número de sujetos, sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4. Aquí están todos ustedes. Muy bien. Yo voy a obtener todos los valores. Ahora, yo voy a sacar esta línea que yo le voy a llamar la media. ¿Qué es la media? Es el promedio. ¿Cómo saco el promedio? ¿Cómo sacarían el promedio de la edad de ustedes? Sumarían todas las edades y se divide Y lo Y dividirlo. por el número total, ¿no? de- Bueno, eso me va a Sí. dar la media o promedio, ¿sí? Que es esta raya. Ahora, yo voy a sacar la varianza. La varianza quiere decir la distancia que hay de esta persona, cada punto es una persona. La distancia que hay de esta persona hacia la media. Por ejemplo, a lo mejor la media fue 25 años, están bien chavos todos, ¿sí? Pero esta persona tiene 27, 28. Entonces, la diferencia son 3. Esta persona tiene 24, ¿sí? Esta persona tiene 20. Esta persona tiene 32. Esta persona también tiene 28. Esta persona tiene 27. ¿Me explico? Entonces, la desviación estándar es una prueba que mide la suma de todas las distancias de cada valor hacia la media y a eso le saca la raíz cuadrada. Y eso se llama desviación estándar. ¿Qué quiere decir la desviación estándar? La desviación estándar va a agregar 2 líneas. Va a agregar una línea aquí y va a agregar una línea aquí. ¿Sí? Y me va a decir más o menos así. El 67% de los valores van a caer aquí. ¿Y cómo se representa eso? Yo voy a decir, la media son 25 años y luego pongo el símbolo, nomás que no lo tengo aquí, pero es el símbolo de más menos. Más menos. Les ok, gusta ya. 3 años. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo interpretan? Estoy diciendo, la media son 25, más menos 3. La Interpretaría media que son 25 más 22. menos Exacto, 3. o sea, que esta No, línea de aquí, entre 22 y esta línea de aquí son 28 y esta línea de aquí 22. son 22. se interpretaría de que 22 y el 28. 67% está entre 22 y 28 años. Exacto, eso sería, eso sería la desviación estándar. Ahora, si yo le pongo 2 desviaciones estándar, me voy hasta acá arriba y me voy hasta acá abajo. Entonces yo ya te estoy diciendo, el 95% de los pacientes, porque ya estoy incluyendo 2 desviaciones estándar, aquí ya es el 95%, cae entre estas 2 líneas. Quiere decir que un 2.5% están aquí arriba y 2.5% están aquí abajo. Esto se llama, ahora esto solamente cumple esta regla cuando tiene una distribución normal. O sea, una distribución normal. Aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la distribución es no normal? Una distribución no normal. ¿Por qué no normal? Porque esto es una distribución normal. O sea, la mayoría está concentrada en medio y hacia los lados se dispersan, cumpliendo estas reglas. Pero vamos a suponer que uno de ustedes tiene 50 años o está por acá en 50 años. Entonces, de aquí la distribución, la curva ya no va a ser normal porque ya tienes uno muy lejos. La curva tal vez va a ser así y ya no es una distribución normal. Entonces, aquí ya no podemos utilizar medias. Aquí vamos a tener que utilizar medianas, mediana con cuartiles. Que eso lo vamos a ver la próxima clase. Mediales con cuartiles. Ahora, doctor, la pregunta que nadie me ha hecho, ¿cómo sé si la muestra sigue una distribución normal o no? Se siguen las pruebas de normalidad de ajuste. Y hay 2. Hay la Kolmogorov-Smirnov
para muestras mayores de 40 pacientes o grupos o individuos, y la de Shapiro-Wilks, que es la otra muestra, para otra prueba para muestras pequeñas. Ahora, tú aplicas estas dos fórmulas, dependiendo si es una muestra grande, pues es Kolmogorov-Smirnov, o si es una muestra pequeña, Shapiro-Wilks. Entonces tú vas a saber si tu variable sigue distribución normal o no normal, y dependiendo de eso, tú vas a saber si tu variable tú la vas a representar en tu tabla como media o mediana. Probablemente la persona que hizo este estudio de investigación no hizo eso, se lo pasó por el arco del triunfo, no supo y le puso parejo y sin distingo a todos medianas con desviación estándar. Pero probablemente algunas de estas variables no tenían una distribución normal. Entonces podemos usar en Pensado algunas bien. variables distribución estándar y en otras variables la mediana. Sí, aquí abajo, en tu pie de página de tu tabla, tú le pones. Nosotros regularmente lo que hacemos es literal ponerle, no sé, aquí un asterisco y acá le pones 2 asteriscos, ¿no? Y aquí abajo le pones un asterisco de acuerdo a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Esta variable se mide con medianas y cuartiles. 2 asteriscos, 2 asteriscos. Esta variable se mide con medias y desviación estándar. O sea, tú ya le estás aquí poniendo. Aunque sinceramente a veces no es tan necesario, porque si tú sabes leer un artículo, tú sabes tú sabes por qué usó medianas y cuartiles. Y la forma de expresarla es diferente. Una mediana se pone el valor 25 años más menos 3 años, ¿sí? Y por ejemplo, un cuartil te va a decir 25 años y te va a poner de 20 a 50 años. ¿Qué quiere decir? 20 es el 25% y 50 es el 75%. Se expresan diferente. Por eso tú ya sabes, si te está poniendo así, como esto de arriba, pues ya sabes que está hablando de medias y desviación estándar. Si te pone así como abajo, ya sabes que son medias. Igual pasa con este. Aquí te dice, de acuerdo a la tabla siguiente, mencione qué prueba estadística corresponde a la señalada. Te está comparando la edad. ¿La edad qué tipo de variable es? Cuantitativa también, ¿no? ¿Cuantitativa? Sí. ¿Continua o discontinua? Continua. Continúa. Continua. Es una variable continua. ¿Sí? Pregunta. Pregunta. ¿Qué símbolo es este? De más menos. ¿Para qué lo La usamos? desviación. ¿Para la desviación estándar o para estándar. cuartiles? Desviación estándar. Entonces, Desviación. si está usando desviación estándar, ¿esto qué es? ¿Media o mediana? Media. Media. Entonces, Ya. ¿qué está comparando? La Las medias. Medias con Las desviación medias. Con estándar. desviación Con la- estándar. No está comparando cuartiles, ni está comparando porcentajes. Porcentajes y prevalencias es lo mismo, son palabras sinónimas. ¿Cuándo sí está comparando porcentajes? Déjenme borro. ¿Cuándo está comparando porcentajes? Por ejemplo, aquí te está diciendo 52% son hombres y 67% son hombres del grupo control y del grupo que se murió. Ahora, si yo aquí le hago unas rayas así, esto que si se murió o no se murió, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa. cualitativa. Nominal dicotómica. Dicotómica, ¿Por ajá. qué? Porque nada más te da como, recuerden que la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué resultado me va a dar? Tu resultado son dos respuestas nada más, muerto o no muerto. Bueno, pues entonces aquí es una variable cualitativa nominal dicotómica. Y sexo, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa igual Nominal. Nominal dicotómica, ¿no? Dicotómica, porque son dos, sí. Entonces, pensando en eso,
Pensando en eso, ¿cómo se llama esto que estoy haciendo aquí? Tabla de contingencia. Esta es una tabla de contingencia. Porque estoy comparando proporciones. Estoy comparando el porcentaje de masculinos de los que se murieron contra el porcentaje de masculinos que no se murieron. O, por ejemplo, el hábito de fumar. ¿Esto qué es? Esto es un porcentaje, es una proporción. ¿Qué encontré aquí? Que el 43% no se murieron y el 29% sí se murieron. ¿Por qué no uso números totales? Porque son diferentes. Acá tengo 165 pacientes y acá tengo 55. No puedo comparar números totales porque son dispares. Voy a comparar proporciones. Si estoy comparando proporciones, aquí voy a usar una chi cuadrada. ¿Sí? Si estoy comparando medias, voy a usar una T de student. Si son pruebas paramétricas o con distribución normal. Si no, voy a usar otra diferente que se llama Udemat-Whitney, pero eso es otro rollo. Entonces, si se fijan, para poder llegar a esto, de que hablar de chi cuadrada y T de student, necesito que entendamos bien esto. ¿Sí? ¿Qué tipo de pruebas voy a comparar? Entonces, ojo, esto ya lo tienen que tener bien dominado para poder ir avanzando. La próxima clase nos vamos a enfocar en los videos del curso, de la primera semana. Ahí vamos a aprender qué es la P, para qué me sirve la P, qué es desviación estándar, qué es la media, cómo se hace una prueba de hipótesis, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo nos vamos a enfocar en esos videos de la primera semana. Y, ojo, vamos a encargar una tarea, ¿sí? Voy a dejarles una tarea. La tarea va a consistir en participar en un foro. En esta parte de módulos, ¿sí? Aquí dice foros de discusión. Aquí se va a participar en un foro. Yo aquí les voy a poner las instrucciones y la idea es que me van a subir individualmente un resumen de la clase de hoy, pero yo les voy a poner qué va a llevar. No va a ser tan largo, ¿sí? Porque me interesa que lo que vimos hoy quede repasado. Aquí va a venir las instrucciones. Va a incluir 3 participaciones por persona. Subir su trabajo y 2, comentar el trabajo de los demás compañeros. ¿Sale? Eso, van a contestar preguntas. Yo aquí les voy a dejar unas preguntas. Literal, van a copiar las preguntas que yo les voy a dejar aquí. Van a ponerle aquí respuesta y le van a dar control V y aquí van a contestar las preguntas. ¿Sí? Y luego le van a contestar a cada uno de sus compañeros qué piensan de lo que él contestó. Van a tener una semana para contestar el foro y revisar los videos. Y vamos a trabajar parecido la próxima semana. Traten de usar laptop. Y una disculpa porque me tardé mucho.